¿cómo te impactó la noticia cuando conociste que aquella persona referida por vos, aquella persona con la que trabajaste, fue electa papa? Bueno, en primer lugar, mucha emoción porque estaban muy cercanos, muy conocidos. Ver que la haya elegido el Señor para guiar a toda la Iglesia. Él que muy sensible, muy cercano a todos, muy preocupado también siempre por sus responsabilidades, especialmente en la Iglesia, cuando le ha tocado ser obispo, etcétera. Y creo que va a ser una buena persona que va a guiar a la Iglesia. Bueno, ya que estamos hablando con un canal argentino, pues va a tener muchos elementos que vivió el Papa Francisco y que también han sido muy cercanos entre ellos, ¿no? Entonces, creo que es una gracia de Dios y que Él va a poner todo lo que él, de su parte, y el Señor hará lo del resto, ¿no? José Esteban, ¿cómo le va? Buen día, Gregorio Tatiana lo saluda. Hemos visto, porque además lo conocíamos a Bergoglio, muchas imágenes de él recorriendo los barrios más postergados, siempre junto a los sectores populares, en las villas de Buenos Aires, y en las primeras horas del papado de Prevost vamos conociendo que aparecen algunas imágenes similares. ¿Él en general prefería ese contacto callejero con sectores populares o era más de estar dentro de los templos? Bueno, él siempre salida dentro de sus tiempos, responsabilidades que tenía. Y bueno, yo quisiera resaltar el aspecto misionero de Monseñor Prevost, ¿no? Martínez, Robert. En primer lugar, recién, vamos a decir, ordenado sacerdote allá en Estados Unidos, donde de joven había estudiado matemáticas, había sido profesor, había estudiado luego ya como agustino. Se había preparado muy bien para vivir siempre en comunión, en comunidad de hermanos, en torno al Señor y donde la Iglesia le necesita, y que había logrado estudiar en Roma, fíjate, en Derecho Canónico, fue doctor con cum laude, o sea, muy buen preparado, y de repente aparece de misionero, aparece de misionero en Chulucanas, aquí en el norte del Perú, en las serranías, ayudando como canciller al obispo en la catedral y atendiendo a las más necesidades de la gente, ¿no? En la zona más pobre, en las estribaciones andinas de la sierra peruana. Entonces ya es un detalle maravilloso. Quizás el describir al misionero en aquella época, marcado pues por todas las conferencias episcopales de Latinoamérica, en Río de Janeiro había visto la necesidad de opción por los pobres, Medellín, Puebla sobre todo, en 1979, donde se dedicaba principalmente la necesidad de la Iglesia de vivir al lado de los pobres necesitados, ayudándoles. Creo que esos rasgos lo tenía muy metido dentro de sí. Al mismo tiempo, podemos decir, dedicado con mucha responsabilidad en la Iglesia, como agustino, en su comunidad de hermanos, y en fin, una tarea dedicada exclusivamente en aquellos lugares donde solamente había que ir a caballo, donde la gente era muy humilde, muy pobre. Claro. Esa opción por los pobres lo tenía muy metido en esa primera parte, podemos decir, ¿no? ¿Cuál cree que va a ser Claro, el primer desafío del Papa? ¿Cuál será el primer desafío que se le plantee a este Papa? bueno, yo digo que ya en su primer discurso lo habló muy clarito, la paz, Sí. la paz esté con ustedes, la comunión, vivir todos en comunión. Él es agustino, la comunidad es lo esencial. ¿Por qué? Porque lo experimenta la comunidad agustiniana en los Hechos de los Apóstoles, tenían todo en común. Vivían con un solo corazón, una sola alma. Eso está muy grabado en todos los agustinos. San Agustín, que lo vio en la Iglesia, lo quiso vivir entre los agustinos, y luego él lo ve a nivel de toda la universalidad, de toda la Iglesia. Entonces, elementos como comunión, participación de todos, paz, creo que son los retos esenciales, y que él lo tiene muy metido por su ser, ¿no? Y su ser misionero, ¿no? Principalmente, ¿no? José, te saluda Andrés Oliva. Te quería preguntar lo siguiente, la elección del nombre
León XIV, que obviamente a uno le viene el recuerdo de León XIII, ¿no? Y la doctrina social de la Iglesia. Si uno te escucha, uno Sí. puede empezar a atar cabo y decir, bueno, todo tiene que ver con todo, nada es casualidad, ¿lo es cierto? Sí, sí, claro, me imagino. Y bueno, primero León, el Papa León, tuvo un papel muy importante en toda la historia de la Iglesia y de historia de Europa, porque le tocó una experiencia muy fuerte de las oleadas de todos las necesidades de paz que había en aquel tiempo y con qué fortaleza lo pudo vivir. León I, ¿no? El Magno. Después tenemos León XIII, que bueno, pues preocupado por la situación, estamos el comienzo de la industrialización, del mundo obrero, del mundo del trabajo, de la justicia social, etcétera, y bueno, cómo escribió el Rerum Novarum, ¿no? Para determinar todas las corrientes que había en ese tiempo, unificar, pacificar y humanizar, podemos decir, ese tiempo, ¿no? Dentro de la experiencia de la Madre Iglesia, que va enseñando, ¿no? Desde su experiencia, su cercanía de Cristo resucitado divino, y que da un aliento a la humanidad en los distintos momentos que le toca vivir. Y bueno, pues ahí tenemos esa, como digo, la Rerum Novarum, preocupada por la paz, por la unidad, por los derechos humanos en aquel tiempo, etcétera, ¿no? La justicia social. Muy interesante que haya escogido ese nombre, ¿no? José Esteban, una pregunta quizás un poquito chabacana, pero somos un pueblo futbolero y el anterior papa era un papa futbolero, hincha de San Lorenzo de Almagro. Nos enteramos que en Chiclayo hay una réplica de San Lorenzo que usa los mismos colores, y hay un debate sobre de quién es hincha el nuevo papa, si es hincha de Juan Aurich, de Alianza Lima o de San Lorenzo de Chiclayo. Oh, pues mira, yo no sabría decir con todo detalle, pero estamos muy cercano de Lauris y tiene el color rojo, tiene, bueno, en fin, muy cercano, porque vivir en Chiclayo es la ciudad de la amistad, podemos decir. Es una ciudad curiosa porque ha sido aluvión de gentes que han venido del norte, donde él vivía, en Chulucanas, Piura, etcétera, del norte del Perú, de la selva, toda la que puede ser Amazonas, de la zona de la sierra, que es donde estoy en este momento viviendo yo, de Cajamarca, y de Trujillo, donde él le tocó vivir. Bueno, pues Chiclayo es todo un aluvión de gente, ¿no? Y que tiene mucho empuje comercial, porque allí traen los productos de la sierra y ellos los venden, etcétera. También está al lado de la costa, de zona de pesca. Bueno, y entonces todos ellos están unidos en torno, pues, a su equipo, y en este tiempo ha sido el Lauris el que ha marcado, pues, el que sea en primera división, y en fin, ha tenido una experiencia bonita, ¿no? Incluso Bien. su presidente fue presidente del deporte de todo Perú. En fin, yo creo que lo tenía muy de cerca y lo vivía con mucha ilusión el Lauris, ¿no? Eso- Ahora, con la alianza, etcétera, pues ya yo creo que un poco de todo. Le gustará más o menos el que Bueno, juegue ¿usted bien, cree ¿no? que va a viajar? El que ¿Usted cree meta que va a goles. viajar a Chiclayo para ver a la gente, para tomar contacto con ellos? Sí, es una ciudad maravillosa, cálida, muy agradable. Ahí el clima es muy bonito. Les voy a contar una anécdota, ya que quieren más o menos ver alguna cosa curiosa de él. Cuando el nuncio, que por cierto era norteamericano también en ese tiempo en Perú, fue cuando el Papa Francisco lo nombró obispo. Entonces, cuando estaba en la consagración en Chiclayo, en la homilía, él le dijo: Monseñor Prevos, usted viene desde Chicago, pero no tiene que preocuparse la diferencia entre Chicago y donde ha venido, porque la diferencia entre Chicago y Chiclayo hay poca diferencia, ¿no? Bueno, poca diferencia, una diferencia inmensa en clima y en todo, ¿no? Porque Chiclayo es maravilloso. Fíjense el detalle cuando Monseñor terminó aquí en Chiclayo, ya iba para Roma. La frase más bonita que dijo es: soy misionero, ¿no? Misionero es él cuando vas a un sitio, aunque no te guste, aunque tengas dificultades, etcétera, pero la gente te necesita, ¿no? Y vas por ello. ¿Y cuándo sales de esa zona de misión?
cuando la gente ya te quiere mucho, y estarías feliz ahí, pero ya no te necesita tanto, entonces ahí tienes que salir y ahí fue para Roma, ¿no? O sea, creo que la gente es muy amable, muy cariñosa, de mucho empuje. Le tocó, por ejemplo, una diócesis muy grande, una diócesis donde tiene 50 parroquias, donde hay más de 20 congregaciones religiosas, donde estaba a cargo del gran canciller de la Universidad Católica, que es vamos a decir, del Obispado de Chiclayo, Santo Toribio Mogrovejo, de un seminario pujante que tenía bastantes seminaristas, y al año se ordenaban 3, 4, 5 sacerdotes, en fin, una iglesia muy viva, muy bonita, ¿no? Bien. Y donde también, como digo, esa aluvión lleva a gente que viene de todos los lugares, donde hay que darse cuenta de las necesidades que tienen. Y luego, pues, las necesidades donde él, en la parte de ayudar a los demás, haya enviado algún video. Por ejemplo, Chiclayo, aunque es tan bonito, nunca llueve. Es curioso porque esta parte de la costa peruana no llueve, llueve de la serranía hacia la selva. Bueno, pero cuando llueve, sí llueve. Claro. Y llueve, y en los fenómenos del niño principalmente, o niño costero, niño global, cuando es con todos, o niño costero nada más, que es de la zona. Y ahí sí llueve, pero el problema es que no está preparada ni la tierra, ni la geografía, ni los canales para la lluvia, porque nunca llueve, ni tejados. Y entonces ahí sí hay grandes destrucciones, y él, por ejemplo, se preocupó mucho, ¿no? de llevar Claro. alimentos, ayuda, apoyar. Tiene un comedor popular el obispado para que diariamente se alimente la gente. Bien. La época también del COVID, él creó varios lugares para crear oxígeno, para que no se muera la gente, que no tenga oxígeno. En fin, es un hombre muy preocupado por las necesidades de la gente, sí. José Esteban Martínez, cura agustino de Perú, de Chiclayo, amigo de León XIV, si podemos usar la palabra ya. Te agradecemos este contacto con los medios de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien, muchas gracias, y que el Señor nos bendiga, y a través del Papa León XIV derrame muchas bendiciones en toda la Iglesia. Muchas gracias.